Ahora nosotros nos vamos a ir a un enlace vía Zoom con Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú, que ayer dijo, mediante un tuit, por un lado dicen defender la democracia y el diálogo, pero por el otro lado desesperadamente buscan la vacancia para ocupar un puesto para el cual el pueblo no la ha elegido. Ella ha hablado de vacancia y yo he hablado con dos constitucionalistas, que uno está en contra de lo que se ha hecho en el Congreso y otro está a favor, y los dos me han dicho que esto no tiene nada que ver con la vacancia. Bienvenida, congresista Bazán, a Las Cosas por su Nombre. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenos días. Buenos días, congresista. ¿Por qué usted piensa que este es el caminito para la vacancia? Yo justo al presentarla decía que he hablado con dos constitucionalistas, con Omar Cairo, que está en contra de lo que ha pasado en el Congreso de la República, y él me ha dicho que no tiene nada que ver esto con la vacancia. ¿Por qué usted piensa que sí? Sí, mire, no solamente no tiene que evaluar esta medida de recorte de facultades del presidente de la República con el resto de medidas que se han una comisión que busca investigar todas las elecciones. Tenemos hoy en día una serie de interpelaciones a ministros que hemos superado con el cambio de gabinete, pero entendemos que se van a volver a plantear. Tenemos a un congresista que es uno de los que lidera la oposición, el señor Montoya, que ya ha anunciado y ha terruqueado y ha difamado a ministras del actual gabinete. Entonces, nos queda claro que de alguna manera u otra se está agravando la crisis y lo que se está haciendo más bien es destruir un poco la institucionalidad en favor de aquellos que, como bien ha dicho el congresista Bermejo ayer, no ganaron las elecciones y quieren de todas maneras hacerlo por su lado. Entonces, claro, no es que sea legalmente algo que condicione a la vacancia, pero sí políticamente es evaluado dentro de un plan que, ojo, ya el día de hoy ha revelado también Diario La República de una investigación del portal El Foco, se le están sumando a estas iniciativas desde el legislativo diferentes gremios empresariales que coordinan para una eventual vacancia presidencial. Está la SNI, están funcionarios de otros gremios, empresariales, por supuesto, en donde coordinan cómo podría vacarse el presidente. Eso nos parece atroz. La Sociedad Nacional de Industria, esta investigación que ha revelado unos chats donde supuestamente están financiando paralizaciones para empeorar la situación económica de este país. Bueno, paralizaciones en el sector transporte, que es tan importante. Pero dígame, desde el ámbito político, desde el ámbito del Congreso de la República, ¿qué es lo que ha hecho esta aprobación de la interpretación de la cuestión de confianza? ¿Ha desbalanceado el equilibrio de poderes? ¿Usted cree eso? Claro, en ese sentido, y para comentar qué ha hecho la aprobación por insistencia, que además evalúa o modifica, ¿no es cierto?, una serie de temas que están dentro de la Constitución y que, pese a ser una modificatoria constitucional que tiene un procedimiento legal que debe votarse en 2 legislaturas, se ha trastocado, se ha pasado por una, digamos, norma en donde simplemente se ha pasado como una ley simple. Te lo comento por qué. Porque esta iniciativa de recortar, ¿no es cierto?, las facultades del presidente para interponer una cuestión de confianza cuando a él le parezca, se ha hecho primero porque surgió como un proyecto de ley de reforma constitucional. No queremos estirar tanto ni postergar tanto esto, lo cambiaron de nombre y ya no se llamó proyecto de ley de reforma constitucional, sino proyecto de ley de interpretación constitucional. Y luego le volvieron a cambiar el nombre, porque la palabra interpretación no les gustó, y se ha llamado, esto último que se aprobó y que ahora se ha dado la insistencia el día de ayer, proyecto de ley, o en todo caso, incidencia de una ley de desarrollo constitucional. Entonces, ¿todo para qué? Para aprobarlo de manera más rápida, sin tener en cuenta de que ya hay otros 5 proyectos que buscan regular la misma materia. Tanto es así que la propia Premier planteó uno de estos proyectos en donde dice, si vamos a ponerle candados al presidente a la hora de interponer una cuestión de confianza, pongámosle también candados al Congreso para que no pueda vacar al presidente cada vez que se le antoje. Por ejemplo, el tema de la incapacidad moral. ¿Cómo la vamos a entender? Todo ese proyecto entró el día de ayer en mesa de partes del Congreso y los congresistas, pese al intento de diálogo que el Ejecutivo ha tratado de estar con esta iniciativa de balance y equilibrio de poderes,
pues hizo caso omiso y se fue a la insistencia por caballazo, ¿no? Pero usted no se dio cuenta desde su curul, desde ser un actor importante dentro del Parlamento, de que también desde el Ejecutivo habían estas voces del cierre del Parlamento, de que si no me dan el voto de confianza, entonces voy a insistir, voy a hacer confianza por Maraví, voy a hacer confianza por lo otro. Y esto era también decirles de que si no daban el voto de confianza 2 veces, bueno, se iban. Ahora, esto es parte, Karina, sin duda, de un juego político que ha estado de alguna manera sosteniendo una que no ayudaba, ¿no? Que mantenía el dólar inestable hacia la subida, también no tenía algunas consecuencias, la verdad. Y cuando, digamos, de alguna manera el gobierno entiende que también la crisis pues no se debe seguir perpetuando, es que hace los cambios de gabinete. El gobierno no ha pedido una cuestión de confianza. Seguro habrán declaraciones con las que muchos hemos discrepado, otras veces hemos dicho, bueno, que si el Congreso no deja trabajar al Ejecutivo, tampoco podemos o puede el Ejecutivo quedarse con los brazos cruzados. Y es ahí donde ocurre el cambio. Ocurre un cambio de gabinete en donde además al poder, ¿no? Y es ahí donde el Congreso dice, no, yo no voy a aceptar cualquier cosa que no sea crisis y continúa agravando el enfrentamiento con lo que hemos aprobado por insistencia el día de ayer. Entonces, claro, yo no voy a negar que han habido puyazos de los dos lados, que de alguna manera había una confrontación y una crisis, pero que ahora el gobierno, es decir, una de las partes, ha decidido bajar y decir basta. El Congreso ha tenido 3 meses para aprobar leyes, solo ha aprobado una ley que ni siquiera es en beneficio de un grupo poblacional amplio. Y lo otro que te iba a comentar, Karina, es que incluso si el Ejecutivo, digamos, lanzara estas insinuaciones o dijera estas declaraciones, un Congreso responsable no legisla, y esto lo sabe cualquier persona que ha estudiado Derecho, y lo he comentado con muchos abogados, ningún Congreso en el mundo legisla por reacción. O sea, como el Ejecutivo dice algo, yo hago una ley para que no lo diga. Es una barbaridad. El Congreso legisla como parte de un proyecto hacia una política pública, por educación, por salud, para mejorar las condiciones de vida de la gente, por la alimentación, pero no legisla por reacción a lo que un premier, presidente o lo que fuera dijo. O sea, es una irresponsabilidad total lo que se ha hecho. Y como decían otros congresistas anoche, esto va a mandarse al Tribunal Constitucional y una vez más, estoy segura, habremos perdido el tiempo como Congreso y las autoridades habrán hecho un papelón frente a la gente que más bien tiene otras necesidades, ¿no? Muy bien, entonces, ¿usted cree que este cambio de Bellido ha sido totalmente saludable? ¿Sí concuerda de que Bellido era un actor ahí perturbador? La manera confrontacional que él tenía no ayudaba para nada. No, yo no creo que la presencia de Bellido haya sido perturbadora. Creo que como cada uno de los premiers ha tenido personalidad. No es la misma carácter, no es la misma forma de abordar las problemáticas que otros premiers, seguro. Pero yo creo que la principal, digamos, bulla, la principal crisis, la principal gana de querer socavar el trabajo en equipo ha venido del Congreso, Karina. Yo lo veo pleno tras pleno. Este es el Congreso que más millones de soles se ha planteado gastar por la cantidad de comisiones extraordinarias que está aprobando. Dime si eso no es peor que una declaración o algo. Concretamente, el Congreso está dedicado a gastar la plata de todos los peruanos aprobando comisiones que van a tener, por supuesto, personal que hay que contratar, etcétera. ¿Para qué? Para discutir si fue válida o no la elección que nos fue. Para discutir si es que realmente los nombramientos del presidente fueron morales o no fueron inmorales. Para decidir si el presidente boliviano Evo Morales es o no es un expresidente. O sea, de verdad que esto es lo que más daño le ha hecho. No la declaración que hizo el ex premier Guido Bellido, no la declaración que pueda hacer algún colega, ¿no es cierto?, en el ímpetu y por supuesto también en lo visceral que a veces trae la política consigo, sino las acciones concretas que están haciendo todo menos lo que debieran hacer, políticas públicas para la gente. Ajá, y eso es lo que necesita, ¿no? El país creo que está reclamando vacunas, está reclamando políticas públicas para que se haga trabajo, educación y todo lo que usted sabe que la gente necesita porque no tiene dinero después de la pandemia. ¿Usted cree que la Asamblea Constituyente, que tanto se pelean desde Perú Libre, es prioridad, que ha causado de que prácticamente la facción más radical de Perú Libre le dé la espalda al presidente de la República? ¿Eso es una prioridad?
Mira, yo creo que es una prioridad el luchar por nuestra soberanía alimentaria, el luchar por la soberanía de nuestros recursos, el luchar por todas estas cosas que pueden abordarse, sí, por proyectos de ley, pero deberían enmarcarse en un proceso constituyente mucho más amplio. O sea, nosotros, como Juntos por el Perú, porque yo he postulado con Verónica Mendoza a la presidencia en la primera vuelta, hemos planteado que es necesario superar una constitución que ya no representa y que más bien asfixia cualquier posibilidad de sacar adelante varias iniciativas. Ojo, esto no quiere decir que se va a lograr mañana. Hay un diálogo que se tiene que hacer con la población, hay una discusión pendiente, pero lo que sí quería decirte, y más o menos colabora con lo que me has estado preguntando hasta ahora, es el día de ayer teníamos un pleno con varios puntos de agenda, no solo la insistencia de la cuestión de confianza. Y lo único que hicimos fue discutir y trabajar y votar finalmente la insistencia de la cuestión de confianza. ¿En dónde quedó el proyecto de ley que declara la emergencia alimentaria en el país? Lo patearon para el próximo jueves o para cuando se le ocurra a la mesa. Es decir, eso es lo que nosotros consideramos sí es prioritario. Y cuando hablamos de emergencia alimentaria, hablamos de recuperación de alimentos, hablamos de las organizaciones sociales, hablamos de las comunes como organizaciones que consiguen, ¿no es cierto?, de donde sea, ya sea de donaciones o de ir a los mercados para que se los donen los alimentos que lamentablemente no se han comercializado. Hablamos de estas organizaciones que hacen posible que más personas se lleven un plato de comida a la boca. No el Congreso, porque el Congreso no lo está haciendo, pese a que debería. Entonces, yo lo que es que ya pasemos realmente a las prioridades. Y ahora yo le estaba pidiendo su mirada política ya como congresista de la República de lo que está pasando con los dinámicos del centro. Es noticia de que ya está en los más buscados estos 5 integrantes de la cúpula del partido de gobierno y que Pinturita, este señor Cárdenas, ya habría fugado del país, está en Bolivia, según algunos papeles presentados por Perú 21 de inteligencia. Congresista Bazán, ¿cuál es su mirada? Porque hay muchas suspicacias, ¿no? Inteligencia, la DINI, está para rastrear pues estos casos tan sensibles y para eso se le paga, ¿no? Es decir, igual que Inostroza, que se fugó en las narices de la policía, ahora la DINI, cuando se sabe que se les va a poner este impedimento de salida del país, no ha hecho su trabajo. ¿Cuál es su mirada? Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con la crítica de que las autoridades que tengan que estar trabajando por los temas prioritarios lo hagan, ¿no? Ahora, yo no puedo dar un análisis, creo que tú mencionaste, político de una situación que es netamente legal, judicial, que está en un proceso de investigación. Yo espero que solucionen esto de los dinámicos del centro y cualquier otra investigación lo antes posible, porque creo que muchos ciudadanos y ciudadanas entramos a política cansados de la corrupción, cansados del aprovechamiento del cargo político. Y Yo si le alguna pido de su esas análisis político porque el secretario general de Perú Libre, que es el partido de gobierno y que tiene una bancada en el Congreso de la República y que en realidad han llegado gracias también al apoyo de Juntos por el Perú, él dice que es una persecución política, él dice que él entrevera las cosas, sus asuntos judiciales con la política, y Bellido también los entrevera, y esto es una mezcolanza de política con problemas policiales y judiciales. Es más, el abogado de Cerrón es ministro, y entonces aquí viene la suspicacia, cómo un ministro puede estar allí cuando ha sido abogado de los dinámicos, y como un ministro que es el que va a mandar a la policía a capturar a los dinámicos va a pedir el voto de confianza, que creo que Juntos por el Perú ya adelantó, se los va a dar. ¿Por qué darle el voto de confianza a un ministro con estas características cuando los dinámicos ya están? Arturito, no, Pinturita está en Bolivia según inteligencia o algunos papeles que ha obtenido Perú 21. No, yo ahí estoy confundiendo o siento que en todo caso yo separo completamente un tema del otro. Una cosa es que quienes tengan culpa que pagar, paguen lo que tengan que pagar y que la justicia lo determine, y yo ahí estoy totalmente a favor. Y otra cosa muy distinta es que cada vez que se nombra un gabinete, un ministro tiene que caer. Pasó con el señor Maraví, no por el trabajo del señor Maraví, porque no nos gustaba que en los años 80 hubieran estos atestados. El señor Maraví se dedicó a atestado por atestado, decir en qué había acabado cada uno de ellos, por qué no se le había encontrado ninguna falta, delito, lo que fuere. Igual lo querían censurar y se cambió el gabinete. Ok, tenemos un nuevo gabinete, otra vez.
no se está cuestionando, ¿no es cierto?, al ministro por su labor o por su trabajo, sino porque en su ejercicio profesional tuvo a tal o cual cliente. Ese tipo de cosas, lo que yo creo, Karina, y te lo digo con toda sinceridad, es que no van a permitir que tengamos ningún gabinete. O sea, si yo hubiera hecho los mismos cuestionamientos de a quién defendió a la señora Lourdes Flores Nano cuando fue abogada y todo, en fin, me podría hacer críticas de absolutamente todo. Recuerdo que Pero le sacaron seguimos todas las con la críticas, lógica, ¿no? A Cataño. pero Fue bueno, una de las cosas que se le sacó. acaba de endosar la campaña Keiko Fujimori, nadie lo ha dicho. Bueno, yo no lo he escuchado, de repente mi público es otro, pero nunca se le dijo nada y más bien qué bueno, que no, en fin. Y yo creo que está bien. Finalmente yo no voy a entrar en una dinámica de crítica nefasta y destructiva cuando hay un gobierno que está saliendo a flote. Es el principio básico que algún compañero mío que no es de izquierda me decía en el Congreso ayer, en donde me decía, oye, también hay que dejar al gobierno trabajar, porque si al gobierno le va mal, al país le va mal. Y si al gobierno le va bien, al país le va bien. Entonces, ¿cuáles son las ganas de que cada vez de que hay cambios en un gabinete, algo está mal? Y no por el trabajo del gabinete, sino porque hurgamos en el archivo de ¿No cada una será de las personas. que Yo no eligen justifico que mal, no cuestionamientos van a haber filtran? toda la vida. Sí, Pero yo ¿no no será voy a que no sentarme en la filtran, fila de los que, congresista? en lugar de trabajar, se dedican a destruir. ¿No será Sí. que no filtran bien? Porque yo le estoy poniendo este ejemplo claro, no sé si usted valora esto de que hay unos dinámicos, unos presuntos rateros que se han robado el dinero del gobierno regional de Huancayo, de el gobierno regional de Junín, que es una organización criminal que se le está investigando, cuya cabeza es Vladimir Cerrón, que es secretario general del partido de gobierno, y que el actual ministro ha sido el abogado de Vladimir Cerrón. Entonces, no se está filtrando bien a este ministro, o desde el gobierno no se filtra bien y se pone a esta persona cuando estas personas terminan huyendo del país porque se demoran demasiado. ¿No cree que es Mira, mejor Karina, buscar a otros cuadros? por supuesto, por supuesto. Nosotros siempre vamos a hacer la crítica y le vamos a decir, ojo, esto es competencia exclusiva del presidente de la República. De repente ahí no debiera ir o no debería o debería considerar usted, perfecto, eso se conversa. Pero ahí a decir, no vamos a dar el voto de confianza porque el señor, ojo, no es abogado de Vladimir Cerrón. En su momento defendió a tal o cual persona, por eso no voy a dar el voto de confianza y voy a hacer que todo un gabinete caiga y voy a agravar la crisis para luego esperar a que de repente el Ejecutivo plantee una cuestión de confianza y nuevamente se plantee el cierre del Congreso. O sea, esto es de nunca acabar. Evidentemente hay que hacer las críticas, las sugerencias, ver quiénes más podrían estar en tal o cual lugar, por supuesto. Y el presidente ha dado voluntad de recoger esas críticas, por eso se hizo un cambio. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como congresistas? Acá te respondo como congresista, porque yo como crítica, como opinóloga, como cualquier otro tipo de profesión, te podría sacar de todo el mundo, en todo momento. Pero acá lo que yo estoy tratando es de trabajar. Y lamentablemente, Karina, por estas cosas no se pueden, porque todo el tiempo es evaluar lo último del gabinete. Claro, es que lo que Sí. pasa que como congresista es su labor también que tengamos a los mejores ministros. Y por eso es que ustedes les dan o no el voto de confianza, es que se filtren bien los perfiles y que no nos pongan a cualquier cosa. El presidente se le puede ocurrir cualquier cosa porque es su prerrogativa, pero ustedes son los que dicen sí o no. Por supuesto, y evaluamos las consecuencias de nuestras decisiones. Y cuando decimos no, vemos también que no necesariamente las consecuencias son positivas. Al contrario, los sectores se paralizan. Mientras más tiempo pasa sin una estabilidad dentro de un ministerio, ¿qué pasa con ese ministerio, Karina? ¿Trabaja, no trabaja? ¿Quién retoma el trabajo? ¿Cómo se hacen los proyectos? ¿Cómo se da los bonos para la gente? ¿Cómo se tramita? No, pero es que eso la justicia tiene que actuar ya. Yo estoy de acuerdo contigo. La justicia no puede demorar más. Todos tienen una incertidumbre sobre lo que va a pasar con el señor Cerrón, con el señor Toledo en Estados Unidos. Oye, casos de autoridades políticas de derecha, de izquierda, hay, Nostroza, etcétera. Y ahí la justicia tiene que, por supuesto, apurarse en todos los casos y por igual, pero no tiene nada que ver con el control político del Congreso. Porque una cosa es el control político y otra cosa es, si no me gusta el ministro, lo sacas. Oye, eso también tiene que dejarle uno al presidente algún margen de decisión. Cuando se fugó y Nostroza, el primero que cayó fue el ministro de Justicia. Conferencia de prensa con todos los, con Kuczynski, con todos los ministros, fue un bombazo, fue un caos, ¿no? Entonces, porque se fugó en la cara de los policías y cayó el ministro de Justicia. Ahora, mutis, nadie dice nada. ¿Usted cree que nos deben una
explicación al país y que tienen que rodar cabezas porque estamos hablando no de cualquier cosa. Claro que no tiene la trascendencia, o sí tiene la trascendencia, porque estamos hablando del partido de gobierno, estábamos hablando de los cuellos blancos, aquí están los dinámicos de Cerrón. Entonces, ¿sí nos tienen que dar una explicación o no? Mira, yo la verdad es que no entiendo exactamente por qué, pero estoy a favor de que las explicaciones se den. O sea, no sé exactamente cuáles explicaciones, cuántas, pero se puede hacer un listado, se puede citar a los ministros a la Comisión de Justicia que tenemos en el Congreso o a los funcionarios encargados, si tuviera que ver la policía. Una conferencia de prensa dieron, yo recuerdo. Yo, por ejemplo, ¿no? esa crítica, o más que crítica, ese comentario lo he hecho, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, el Ejecutivo se fortalecería mucho dando o comunicando un poco más ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, es saludable, la prensa puede ser por sectores, que los ministerios que tengan cuáles pese alguna duda, algún problema, puedan también salir a explicar cuál es el trabajo en conjunto con el Ministerio Público, con la policía. Evidentemente, tampoco es que el Ejecutivo pueda meterse en una investigación judicial. Ojo, ahí también hay que diferenciar el poder político del poder judicial, Claro, que son no. autónomos, independientes, pero por supuesto, totalmente de acuerdo con que haya un pronunciamiento y se haga más el ejercicio comunicativo, que yo además, como en algún momento comunicadora, siento es valiosísimo, para que la Muy gente bien. entienda que primero las cosas están claras en el plano de investigación y segundo, se está trabajando y que se está trabajando. Lo mismo se le debería también exhortar al Congreso. Ojalá que la presidenta haga una conferencia de prensa y en lugar de cuestionar todas las cosas, en su conferencia diga en qué está trabajando la presidenta del Congreso. Eso también exhortaría yo. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí a Sigrid Bazán.